Contendamos siempre por nuestra fe, aunque ruja el mundo en derredor, nunca el tentador nos podrá vencer, pues nos librará el Señor. Si vencemos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. No seamos tibios de corazón, ni dejemos nunca el primer amor. Mantengamos firme la profesión de la fe del Salvador. Si vencemos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Procuremos todos la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Gozo, paz y eterna felicidad, Cristo da al vencedor. Si vencemos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. La lectura bíblica la encontramos en el libro de Deuteronomio, el capítulo 19, el versículo 14, y nos dice: en la heredad que poseas en la tierra que Jehová, tu Dios, te da, no reducirás los límites de la propiedad de tus prójimos, que fijaron los antiguos. Amén. Amén, mis apreciados. Muchas gracias, hermana. El Señor le bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio y allí les invito para que clamemos una vez más al Señor y vamos a orar. Amado Padre, omnipotente Dios, estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Gracias por tu presencia, gracias Señor por la hermosa oportunidad que nos das de reunirnos por este medio para adorarte, para alabarte, para meditar, para estudiar en tu palabra. Ruego en esta hora por cada uno de nuestros hermanos, cada uno de tus hijos, nuestros amigos que nos acompañan, cada familia que está conectada. Padre bueno, que en esta hora podamos gozarnos en el estudio de tu palabra de manera sencilla pero clara. Y a través de estos estudios que conocemos, Señor, podamos afianzar nuestro conocimiento, nuestra fe en ti, Padre bueno. Quédate en medio nuestro ahora al participar del estudio de tu palabra. Te lo agradecemos, te lo pedimos, mi Señor amado, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, mis queridos, continuamos con nuestro estudio. Estamos con el fundamento del sábado, ¿verdad? El sábado. Y hemos visto cómo el sábado hace parte de ese otro fundamento que son los mandamientos y vamos a estudiarlo. Recordemos que vamos a estudiar fundamento por fundamento, ¿verdad? Ampliar un poco, profundizar un poco en lo que tiene que ver estos fundamentos que nos hacen un pueblo diferente. Y en algún momento estudiaremos esas doctrinas, esas creencias que se fueron añadiendo y se fueron desprendiendo
no como una nueva luz o una nueva verdad, sino que se fueron desprendiendo y salieron de allí, de estos fundamentos de fundamentos, y estas creencias reposan sobre esos fundamentos, sobre esos pilares fundamentales que nos hacen un pueblo diferente, un pueblo apartado, un pueblo santo. Y el fundamento que estamos estudiando es acerca del sábado. Vimos cómo el nombre de aquel, el título del legislador. Y quiero seguir compartiendo algunas citas con ustedes. El conflicto de los siglos, página 504. Quiero iniciar con esta parte, con esta cita. El conflicto de los siglos, página 504, dice de la siguiente manera: el Señor, el Señor manda por el mismo profeta, ata el rollo del testimonio y sella la ley entre mis discípulos. El sello de la ley de Dios se encuentra en el cuarto mandamiento. Este es el único de los 10 mandamientos que contiene tanto el nombre como el título del legislador. Declara que es el creador del cielo y de la tierra y revela así el derecho que tiene para ser reverenciado y adorado sobre todos los demás. Aparte de este precepto, no hay nada en el decálogo que muestre qué autoridad fue la que promulgó la ley. Cuando el día de reposo fue cambiado por el poder del Papa, se le quitó el sello a la ley. Los discípulos de Jesús están llamados a restablecerlo. A eso el Señor nos ha llamado, mis amados, a restablecerlo, elevando el sábado del cuarto mandamiento a su lugar legítimo como institución conmemorativa del Creador y señal de su autoridad. Dentro de la cadena profética está la imagen de Daniel, Daniel capítulo 3, que forma el trasfondo de Apocalipsis 13. Y la imagen de Daniel y sus dimensiones tienen relación directa con la adoración al sol. Y oculto detrás de las medidas se halla el número 666, que es el número del dios sol. Yo pregunto, ¿es lo mismo adorar el sol que adorar en el día del sol? ¿Mm? ¿Es lo mismo adorar el sol que adorar en el día del sol? Sí, pues la observancia del domingo, mis amados, querido grupo, en la iglesia, por allá, la observancia del domingo en la iglesia se estableció por allá en los días de Constantino, quien fue Constantino quiso que los paganos, los no convertidos, los paganos, se sintieran muy cómodos en la iglesia. Eso hizo Constantino con el domingo, permitiendo que todas estas personas rebeldes, desobedientes, se sintieran cómodos en la iglesia. Apocalipsis, el capítulo 13, y vamos a leer, es un capítulo muy conocido, Apocalipsis, el capítulo 13, y voy a leer el verso 16 y el verso 17 para pasar a Apocalipsis 14. Miren lo que dice Apocalipsis 13, verso 16 y verso 17. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ahora notemos lo que dice Apocalipsis, el capítulo 14 y verso 1. Después miré y vi que el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Dos señales, mis amados. Aquí hay dos señales: o salvado o perdido. Aquí hay dos grupos y dos marcas. Dos grupos y dos marcas. Al principio, en la creación, ¿qué hizo Dios? Miren,
Y tomo como referencia esto, para que podamos comprender. Dos señales, salvado o perdido. Dos grupos, me presenta Apocalipsis 13 y Apocalipsis 14. Dos grupos y dos marcas. Dos señales, salvado o perdido. ¿Qué ocurrió en la creación? Dios usó un árbol para hacer qué cosa, mis amados. Dios utilizó un árbol para probar la obediencia y lealtad de Adán y Eva. Así es, eso lo tenemos claro. Hay una pregunta que le hizo Dios a ellos. O hay una pregunta, ¿a quién le brindarán lealtad ustedes? ¿Mm? ¿A quién le van a brindar lealtad ustedes? Si ustedes respetan el árbol de Dios, se mostrarían leales a él. Si ellos respetaban el árbol de Dios, ellos se iban a mostrar leales a él. Ahora, si ellos irrespetaban el árbol de Dios, se iban a mostrar leales a quién? A Satanás. Por eso el árbol era una prueba de lealtad. Pero el punto clave, ¿cuál es? ¿Qué autoridad ellos iban a aceptar? Y es la misma pregunta para nosotros. ¿Qué árbol vamos a respetar y qué autoridad vamos a respetar? Conflicto de los siglos, página 663. Notemos lo que dice con respecto a esto. Conflicto de los siglos, página 663. El sábado será la gran piedra de toque de la lealtad, pues es el punto especialmente controvertido. Cuando esta piedra de toque le sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Dos grupos, ¿sí ven? Mientras la observancia del falso día de reposo, domingo, ahí hay una marca, en obediencia a la ley del Estado, y ahí está el otro sello, o la otra marca, o más bien el sello de Dios. En obediencia a la ley del Estado, en obediencia a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, ahí está el sello del Señor, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios. Dos poderes, poder del cielo, el poder de las tinieblas, el poder del cielo con su sello, el poder de las tinieblas con su marca. Dos puntos, dos grupos, dos grupos. Miren lo que sigue diciendo. Mientras la observancia del falso día de reposo, domingo, en obediencia a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios. La observancia del verdadero día de reposo, sábado, en obediencia a la ley de Dios, será señal evidente de lealtad al Creador. Mientras que una clase de personas, al aceptar el signo de sumisión a los poderes del mundo, recibe la marca de la bestia, la otra, por haber escogido el signo de obediencia a la autoridad divina, recibirá ¿qué cosa? El sello protector de Dios. Mis apreciados hermanos, mis queridos amigos, familia, iglesia, querido grupo, si nosotros somos descuidados en nuestra observancia del sábado, somos descuidados en nuestra observancia del sábado, ¿qué nos hace pensar a nosotros que lo guardaremos a riesgo de no poder comprar ni vender? El encarcelamiento, la confiscación de nuestros bienes o aún la muerte. ¿Mm? Miren esto, mis queridos. Si somos descuidados en nuestra observancia del sábado, ¿qué nos hace pensar que lo guardaremos a riesgo de no poder comprar ni vender? La amenaza de muerte, el encarcelamiento, la confiscación, la incautación de nuestros bienes o aún la muerte. El don profético, Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 68. Notemos lo que dice con respecto a esto. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 68. No todos, wow, no todos. Esta es una declaración muy solemne, mis amados. Escuchen lo que dice aquí la sierva del Señor. Es una declaración tremenda, solemne, la que hace ella.
el Señor a través de ella. Escuchen, Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 68. No todos los que profesan guardar el sábado serán sellados. Sigue diciendo, hay muchos aún entre los que enseñan la verdad a otros que no recibirán el sello de Dios en sus frentes. Tuvieron la luz de la verdad, estaban conscientes de la voluntad de su maestro, comprendieron cada punto de nuestra fe, pero no hicieron las obras correspondientes. Ay, pero Señor, en tu día, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre sanamos, en tu nombre guardamos el sábado, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre predicamos, en tu nombre esto, en tu nombre aquello, en tu nombre hicimos todas estas maravillas. ¿De qué obra se está hablando allí? Ahí está diciendo, pero ¿qué responde el Señor? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace ¿qué cosa? La voluntad de mi Padre. Obedecer los mandamientos de Dios es tener el carácter del creador de los mandamientos. Obedecer los mandamientos de Dios es tener el carácter del legislador del sábado. Del legislador del sábado. Escuchen lo que sigue diciendo. Los que conocieron también la profecía y los tesoros de la sabiduría divina debieran haber actuado de acuerdo con su fe. Esto no se trata de conocimiento, mis amados. Esto se trata de tener al Creador reflejado en nuestra vida. Debieran haber mandado a sus familias tras sí para que por medio de un hogar bien ordenado pudiesen presentar al mundo la influencia de la verdad sobre el corazón humano. Tremendo esto, mis amados. Miren, aquellos que tengan la marca de la bestia, y dice que muchos de los que hoy profesan esperar la inminente retorno de Cristo Jesús a esta tierra, y los que profesan guardar el sábado pasarán a engrosar las filas del enemigo y recibirán la marca de la bestia. Eso en algún momento lo estudiaremos. Aquellos que tengan la marca de la bestia serán protegidos ¿por quién? Por la bestia, por ese poder. Y aquellos que tengan el sello de Dios serán protegidos ¿por quién? Serán protegidos por Dios. ¿Por quién preferimos nosotros ser protegidos? ¿Ah? Ahora, miren, hay dos formas, escuchen, hay dos formas muy posibles. Hay dos formas posibles de servir y de adorar a la bestia. Pero hay una sola manera de servir a Dios. Miren, la bestia está dispuesta en aceptar un servicio de la mente o de la mano. La bestia está dispuesta a aceptar un servicio de la mente o de la mano. Pero Dios, escuchen, Dios acepta tan solo el servicio de la mente y de la mano. Ambos. Ambos. Miren, hubo una diferencia entre el pecado de Adán y el pecado de Eva. Eva pecó engañada, pero Adán pecó a sabiendas que estaba pecando. Miren qué interesante esto, mis amados. Es muy importante saber a quién estamos sirviendo, a quién vamos a servir, a quién vamos a respetar. Ahora, algo bien importante también y bien interesante. La sierva del Señor en repetidas ocasiones escribió que el sábado es el sello de Dios. Desde muy temprano en su historia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día también ha enseñado que el sello de Dios es el sábado. Y hasta donde yo sé, y muchos de ustedes saben, la primera persona en descubrir esta verdad, esto es historia denominacional, esto es historia nuestra,
La primera persona en descubrir esta verdad fue el capitán José Bates, por allá en el año 1846. Y en el año 1846 escribió un pequeño libro titulado El séptimo día sábado, una señal perpetua, perpetua, eterna. Y con el paso del tiempo, la señora White llegó a compartir el concepto del capitán Bates. Y sin dudarlo, ella escribió en repetidas ocasiones que el sábado es el sello de Dios. Notemos los siguientes ejemplos en las siguientes citas. Miren, señales de los tiempos del año de 1886, mayo 13 de 1886. Señales de los tiempos, mayo 13 de 1886, dice así. El sábado fue colocado en el decálogo como el sello del Dios vivo, identificando así al dador de la ley y dando a conocer su derecho a gobernar. Es una señal entre Dios y su pueblo y una prueba de lealtad del pueblo para con él. Ahora, miren estas otras citas. Voy a leer algunas de ellas. Patriarcas y Profetas, página 315. Patriarcas y Profetas, página 315, dice así. El cuarto mandamiento es entre todos los 10 el único que contiene tanto el nombre como el título del legislador. Es el único que establece por autoridad de quién se dio la ley. Así contiene el sello de Dios puesto en su ley como prueba de su autenticidad y de su vigencia. Patriarcas y Profetas, página 315. Y hay otra cita cortica, 2 renglones, de señales de los tiempos, del 1 de noviembre de 1899. Señales de los tiempos, noviembre 1 de 1899, dice así. El sábado del cuarto mandamiento es el sello del Dios vivo. Gloria al Señor. Identifica a Dios como el creador y es la señal de su justa autoridad sobre todos los seres que ha creado. Una cita más. También es cortica, un renglón y medio, 2 renglones. Es un manuscrito liberado, ¿verdad? Un manuscrito inédito, tomo 4, allí en la página 425. Dice así, manuscrito liberado, tomo 4, página 425, dice, se debe proclamar la verdad en cuanto al sábado del Señor. Se debe demostrar que el séptimo día es el sello del Dios vivo. Entonces, mis amados, ¿qué hizo la hermana White? Ella, al afirmar que el sábado es el sello de Dios, miren, hay algo interesante aquí. Al afirmar que el sábado es el sello de Dios, la hermana White parece contradecir el testimonio bíblico. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el sello de Dios es el Espíritu Santo. Tal vez alguno de ustedes se estaría preguntando eso, pero bueno, la Biblia dice que el sello de Dios es el Espíritu Santo, pero la hermana White está diciendo que el sello de Dios es el sábado, el Santo Sábado. Ahí hay una contradicción. Bueno, vamos a mirar a ver qué pasa con esto en cuanto al sello y el Espíritu Santo. La Biblia, miren, la Biblia dice claramente, y voy a leer unos 2, tal vez 3 textos. La Biblia dice claramente que el sello de Dios es la obra interna. Miren, interna del Espíritu Santo. Eso dice la Biblia, que el sello de Dios es la obra interna del Espíritu Santo. Efesios. Vamos a buscar lo que dice el apóstol Pablo. Efesios capítulo 1. Con respecto a esto, de la obra interna del Espíritu Santo es el sello de Dios. Efesios capítulo 1, verso 13 y 14. Escuchen. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida
para alabanza de su gloria. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído. Ahora, Efesios el capítulo 4, el verso 30, dice así. Miren lo que dice. Efesios 4:30. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ahora, sigue diciendo el apóstol Pablo en 2 de Corintios, el capítulo 1, verso 21 y 22. 2 de Corintios, vamos a leerlo. 2 de Corintios, capítulo 1, verso 21 y 22. Dice así. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado como garantía el Espíritu en nuestros corazones. ¿Cómo podemos resolver, mis apreciados, este aparente conflicto o esta aparente contradicción entre la hermana White y la Biblia? ¿Será que en verdad hay un conflicto allí? ¿Será que en verdad hay una contradicción entre la hermana White y la Biblia sobre lo que es el sello de Dios? Miren, en realidad no hay conflicto. En realidad no hay contradicción. ¿Qué está diciendo la hermana White? Miren, la hermana White y la Biblia están mostrando o están más bien describiendo dos diferentes dimensiones de la misma realidad. La Biblia, ¿qué está describiendo? La Biblia describe la obra interna e invisible del Espíritu Santo. Pero la sierva del Señor describe la manifestación visible y externa de esa obra. Por así decirlo, son dos caras de una misma moneda. La Biblia describe la obra interna e invisible del Espíritu Santo y la hermana White describe la manifestación visible y externa de esa obra. Son dos caras de una misma moneda. Vamos a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo. Y es el ejemplo más claro. Voy a tratar de presentarlo. La circuncisión. Voy a ilustrarlo. Voy a ilustrar la relación que existe entre la obra interna del Espíritu Santo y la observancia externa del sábado con el rito de la circuncisión. ¿Cuál es el acto externo? Vamos a leerlo. Génesis 17:10. Ahí hay una orden. Dios le está dando una orden a alguien. Génesis 17:10. Vamos a leer. Génesis 17:10. Escuchen, mis amados. Génesis 17:10. Miren lo que dice. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será ¿qué? Circuncidado. ¿Qué hizo Dios? Dios le ordenó explícitamente a Israel que practicara el acto externo de ¿qué? De la circuncisión. O sea que era algo literal. Debían ser circuncidados. Y esta señal que es externa, es literal. La circuncisión era de suprema importancia. De suprema importancia. Miren lo que dice Génesis 17:14. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será ¿qué? Wow, eliminada de su pueblo. ¿Por qué qué? Porque ha violado mi pacto. Ahí está la señal externa. Está la señal externa. Es más, ahí en Éxodo, el capítulo 4, ustedes lo pueden leer, voy a darlo a manera de referencia nomás, por amor al tiempo. Allí en Éxodo, el capítulo 4, a partir del verso, si no estoy mal, a ver, Éxodo capítulo 4, sí, Éxodo capítulo 4, verso 24 en adelante, allí ustedes van a encontrar que Dios amenazó de muerte a Moisés
por no haber circuncidado a su hijo. Ahora, esto tiene un significado profundo y muy profundo, esto de la circuncisión. La circuncisión, mis amados, llevaba un significado mucho más profundo que el acto externo de quitar el prepucio de la carne. ¿Y dónde hallamos este significado? ¿Dónde hallamos este significado? En la experiencia de Abraham. ¿Cómo así? Miren, Génesis 15, ustedes lo pueden encontrar allí. Porque el versículo 6 dice de Génesis 15 que cuando Abraham creyó, le fue contado ¿por qué? Por justicia. Así lo dice Génesis 15:6. Y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Miren, cuando tenía 84 años Abraham, Dios le prometió a él un ¿qué? Un hijo de sus propios lomos. De sus propios lomos. Qué interesante. Pero Génesis 17 me dice, Génesis 17, especialmente el verso 23, 24, me dice que unos 15 años después de haber recibido eso, 15 años después de ser justificado por la fe, Dios le ordenó a Abraham que se circuncidara. Para ese tiempo Abraham ya tenía ¿cuántos años? 99 años. Aquí hay una pregunta clave que hay que hacer. Y es la siguiente. ¿Salvó o justificó el acto externo de la circuncisión a Abraham? ¿Sí o no? ¿Mm? Miren la pregunta clave. ¿Salvó o justificó el acto externo de la circuncisión a Abraham? Vamos a mirar que la misma Biblia nos lo responde. Y nos lo responde el apóstol Pablo. Y nos lo responde de manera contundente. Romanos 4, verso 9, 10, 11 y 12. Vamos a leer. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, verso 9, 10, 11 y 12. Dice así. Romanos capítulo 4, verso 9 en adelante. Es pues, comienza con una pregunta. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la incircuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo cuando aún no había sido circuncidado, para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Miren cómo responde el apóstol Pablo. Miren, en los días del apóstol Pablo los judíos creían que la circuncisión era un acto salvífico. Ellos consideraban que el mero acto externo garantizaba la salvación y un lugar entre el pueblo escogido de Dios, pero no, pero no, pero no, mis amados. ¿Qué era lo que salvaba? La obediencia, la fe, mis queridos. Mis apreciados hermanos, miren, esta dimensión más profunda de la circuncisión se encontraba ya en el Antiguo Testamento, allí Deuteronomio, el capítulo 30, verso 6, ustedes lo pueden leer, todo el capítulo 30, el capítulo 10 de Deuteronomio, ¿verdad? Capítulo 10 de Deuteronomio.
Aún el apóstol Pablo en Filipenses, en Romanos, ¿verdad? Romanos el capítulo 2, Filipenses el capítulo 3. Miren, la circuncisión era una institución judía. La circuncisión fue establecida después del pecado y fue reemplazada por el bautismo. Fue reemplazada por el bautismo. Voy a leer un texto. Colosenses capítulo 2, verso 11 y 12. Colosenses capítulo 2, verso 11 y 12. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Entonces la circuncisión hoy para nosotros es ¿qué? El bautismo. Circuncidamos es nuestro corazón. Ahora, hay un mandato explícito que se dio en el Concilio de Jerusalén, por allá en el año en el año 49 después de Cristo. ¿Y cuál fue el mandato en el Concilio de Jerusalén? Que ya no debía de practicarse la circuncisión. Por eso, miren, la institución del sábado está en contraste con la circuncisión. Miren, el sábado, la circuncisión fue establecida después de ¿qué? Del pecado. Pero el sábado fue establecido antes del pecado. Ahora, Dios lo instituyó. La circuncisión fue instituida solamente ¿para qué? Para la nación judía. Pero Dios instituyó el sábado para toda la raza humana. Ahora, no existe ninguna indicación, ninguna señal que el sábado haya sido reemplazado o abolido. La circuncisión sí fue reemplazada por el bautismo. Como se menciona en el Nuevo Testamento, y Pablo lo menciona mucho, y especialmente en Colosenses, ahí el capítulo 2, el bautismo tomó el lugar de la circuncisión. Pregunto, pregunto, ¿es necesario el acto externo del bautismo o es suficiente recibir a Cristo espiritualmente en el corazón? Ahí les dejo esta pregunta para que la respondan. ¿Es necesario el acto externo del bautismo o es suficiente recibir a Cristo espiritualmente en el corazón? ¿Mm? Ahora, el Nuevo Testamento parece indicar en algunos versículos que el rito externo del bautismo es necesario para la salvación. El Nuevo Testamento parece indicar en algunos versículos que el rito externo del bautismo es necesario para la salvación. Pero cuando leemos con detenimiento, cuando nos sentamos a estudiar estos textos del Nuevo Testamento, allí nos damos cuenta que aunque el rito externo es indispensable, no es en sí suficiente para la salvación. Para la salvación. ¿Por qué? Porque yo puedo estar haciendo el rito externo o por emoción, o por miedo, o por temor, o por otros intereses. ¿Mm? Por eso no es suficiente. Es indispensable, sí, pero en sí no es suficiente. ¿Qué dice Marcos 16, 15 y 17? ¿Qué dijo el Señor? Es una orden. Ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Y como dice, el que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo. Mas el que no creyere será ¿qué? Condenado. Ahora, por allá el apóstol Pedro también, él habló de esto. En Primera de Pedro, el capítulo 3, donde habla de esto. Y vamos a leerlo. Miren, Primera de Pedro, el capítulo 3, verso 21 y el verso 22. Miren lo que dice. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. No quitando las inmundicias de la carne externa, de la carne, de lo externo, sino como la aspiración de una buena conciencia, o sea, lo interno hacia Dios,
por la resurrección de Jesucristo. Y saben, hay algo bien interesante. La hermana Huay concuerda con el testimonio bíblico. Ella enseñó claramente, ella enseñó claramente que el rito externo del bautismo es indispensable, pero no suficiente. Termino esta parte con estas dos citas. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 296. Página 296. Comentario Bíblico Adventista. Ya, Comentario Bíblico Adventista. Tomo 7A, página 296, dice así. Cristo hizo del bautismo la entrada a su reino espiritual. Ha hecho de esto una condición positiva con la cual tiene que cumplir todos los que desean ser reconocidos como que están bajo la autoridad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los que reciben el rito del bautismo hacen por lo mismo una declaración pública que han renunciado al mundo y se han convertido en miembros de la familia real, hijos del Rey Celestial. El acto externo indispensable porque estamos aceptando a Cristo Jesús como nuestro Salvador por medio de ese acto, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque debe de haber, ¿qué cosa? Una renuncia, una renuncia, una conversión, una conversión, una conversión. Allí mismo, página 297, el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7A. El nuevo nacimiento es una experiencia escasa en esta época del mundo. Esta es la razón por la que hay tantas perplejidades en las iglesias. Muchísimos que pretenden tener el nombre de Cristo no están santificados y son impíos. Han sido bautizados, pero fueron sepultados vivos. No murió el yo y por lo tanto no renacieron a una nueva vida en Cristo. Fuimos sepultados vivos con nuestros pecados, con todo nuestro carácter y nos levantamos igual. Es más que un acto externo, mis amados. Es una experiencia de vida real con Cristo Jesús. Es permitir que la gracia de Cristo, la justicia de Cristo, el Espíritu Santo nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Apartarnos de todo aquello que nos impide tener una experiencia de vida real con Cristo Jesús. Es un caminar con Cristo. Es más que un conocimiento. Lo mismo el sábado, mis amados. Es una señal también externa, pero va mucho más allá, mis amados. Es una obediencia, es un respeto, es un encuentro de manera especial. Porque tristemente hay muchos que tal vez guardamos el sábado, pero ¿qué pasa? Como les digo, vamos, adoramos al Señor, pero a la vez se le están haciendo hostias al diablo. Porque no estamos realmente convertidos o no vamos con un corazón dispuesto, un corazón noble, un corazón sencillo, un corazón listo para adorar al Señor. Es indispensable, mis amados, guardar el sábado. Es indispensable saber que el sábado es el sello del Señor, pero no es suficiente. No es suficiente. Ahí es que adorar al creador del sábado. Eso sí es suficiente. Eso sí es suficiente. Que el cielo nos ayude, mis amados, para que cada día podamos hacer la voluntad del Señor. El cielo nos ayude para que podamos estar en estrecha obediencia al Señor. Que el cielo, y que no hagamos del sábado, los mandamientos y todo esto una carga. Porque a veces ese es el problema. Ay, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no puedo venir aquí, no puedo venir allá. Y lo hacemos con una carga que estamos pensando más es en el resultado de la desobediencia que realmente adorar a Dios. No, mis amados. Sí, debemos preocuparnos por nuestra salvación, de no hacer esto, no hacer lo otro, pero va más allá. Preocupémonos por amar a, mire, si nosotros nos preocupamos por amar al Señor,
por sobre todas las cosas, no vamos a y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no vamos a tener tiempo de andar maquinando cosas malas, de andar pecando aquí, andar pecando allá. No, no, preocupémonos por amar al Señor por sobre todas las cosas. El joven rico era preocupado por la parte externa. Por eso el Señor le dijo, todos los mandamientos has guardado. Él dice, uy, Señor, desde que soy niño, desde que estaba en el vientre de mi madre. Pero se sentía como, se sentía perdido dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque se había preocupado por lo externo, más no por lo interno, una verdadera conversión. Por eso cuando el Señor le dijo, bueno, entonces ve y vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. El Señor no le está diciendo que quedara en la calle ni nada, no. Lo que le está diciendo, mira, ¿sabes cuál es tu problema? Que no me amas. No me amas. Nicodemo, ese era el problema, fue el problema de Nicodemo también. Nicodemo estaba preocupado por lo externo de la ley. Era un doctor en la ley, importante en el Sanedrín, principal de principales. Por eso va de noche al Señor Jesús y el Señor le dice, ay, Nicodemo, esto de la salvación no son ni la letra, por eso le dice, Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo, Nicodemo, es necesario. Y Nicodemo, siendo un intérprete de la ley, un doctor en teología, no entendió esto. Porque es que no se trata de las letras, no se trata de los años de los años que tengamos de bautizados, no se trata de, 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 de cuánto sepamos, no, se trata es de lo interno, más que de lo externo, ¿verdad? De la experiencia. ¿Y cuándo comprendió Nicodemo esto? Lo comprendió en la cruz, después de la cruz. Ahí lo vino a comprender Nicodemo, las palabras de qué era nacer de nuevo. Así que mis amados, que el cielo nos ayude para que podamos nacer de nuevo y poder tener una experiencia de vida real con Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por tus bondades, gracias por tu misericordia, gracias por los tiernos cuidados. Señor, permite que cada día podamos tener una experiencia de vida real con Cristo Jesús. Que más que una experiencia externa, poder vivir una experiencia interna. Porque el amarte a ti, Señor, será el resultado de vivir esa experiencia externa, pero con gozo, con alegría, con la bendición del cielo. Bendice a cada familia, a cada hijo aquí conectado, y que nada ni nadie pueda separarnos de tu amor que es en Cristo Jesús. Todo esto, mi Señor amado, te lo pedimos, te lo agradecemos. En el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén, Señor. Feliz día, mis apreciados. Dios me les guarde, Dios me les bendiga. Esperamos vernos pronto conectaditos por la gracia del Señor. Sus oraciones por nuestro viaje y allá cuando tengamos esta cita con el especialista y el cirujano. Abracitos para todos. Quedamos en la presencia del Señor. Mil bendiciones.